A reading from the book of the Lectura prophet Isaiah. del profeta Isaías. Thus says the Lord, Así dice el in Señor: time of favor En I el answered, tiempo de gracia te he in the day of respondido, salvation en I el helped día you. de salvación te he I have auxiliado, kept you and given te he you this covenant defendido y to keep, construido alianza del to pueblo, restore the land para and allot restaurar el godly país, para heritages, repartir to say heredades to the prisoners, come desoladas, out, para decir a los to those in cautivos, darkness, salgan, show a los que yourselves. están en tinieblas, Along vengan the a la luz. ways they shall Aún por find los pasture, caminos pastarán, on every berry tendrán tree in the praderas en wilderness, todas las dunas, shall not hunger no or thirst, pasarán hambre ni sed, nor shall the scorching ni heat les hará of the daño el sun bochorno destroy ni them. el sol, For porque he who pities los them conduce el guides them beside compasivo y springs of los water. guía a manantiales de agua. I will cut a road through all my Convertiré mis mountains montes en and make caminos my y highways mis straight. senderos se nivelarán. Some Mírenlos, shall come from afar, venid de others from the lejos, north and the mírenlos del west, norte y del some poniente, from the y land of los sinners. otros del país de Sin. Sing out, O heavens, Exulta, cielo, rejoice, alégrate, O earth. tierra, Break rompan a forth into cantar singing, O montañas, mountains, porque el for the Lord Señor comforts his people consuela a su pueblo, and shows mercy se to the compadece de faithful. los desamparados. But Zion said, Sión The decía: Lord has Me forsaken ha me, abandonado el my Lord Señor, has mi forgotten me. dueño, me ha olvidado. Can a mother forget ¿Es her que puede infant, una madre and olvidarse be de without sus tenderness criaturas? for the child of ¿No, her womb? no conmoverse por el hijo de sus Lest she forget, entrañas? Pues I aunque will never ella se forget you. olvide, yo no te olvidaré. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord is gracious and El merciful. Señor es clemente y misericordioso. The Lord is gracious El and Señor merciful, es clemente y slow to anger, misericordioso, lento a la cólera y rico the en Lord is piedad. good to El all, Señor es bueno con affectionate toward todos, all his es works. cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y The misericordioso. Lord is faithful in El all Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus The acciones. Lord lifts up El all who Señor fall, sostiene a los que van a caer, all who are endereza bowed a down. los que ya se doblan. El Señor es clemente y misericordioso. The Lord is just in El all his Señor es ways, justo en todos sus faithful in all caminos, his es works. bondadoso en The todas sus Lord is near acciones. to all who call Cerca upon está him, el Señor de los que to lo all who invocan, call upon him de los que in lo truth. invocan sinceramente. El Señor es clemente y misericordioso. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. I am the resurrection. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Whoever believes in El me que cree en mí no morirá para siempre. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus answered, En aquel tiempo dijo Jesús a los My Father judíos: is at Mi work Padre sigue performing actuando y yo why I también am at actúo. work. For this reason, Por eso los I invite judíos all those tenían who más join me, ganas de because matarlo, he not only porque no broke the solo Sabbath, violaba el sábado, but he also called sino God también Father, llamaba a Dios Padre making suyo, himself equal haciéndose with God. igual a Dios. Jesus answered and Jesús said tomó to la them, palabra y les dijo: Amen, amen, I say to you, Se lo aseguro, the Son el cannot Hijo do no anything puede hacer por su cuenta but nada what he que sees no the vea Father do. hacer al Padre. For what he does, Lo que hace the éste, Son will eso also do. mismo también el Hijo. For the Father loves Pues the el Son Padre ama al and shows Hijo him y le everything that muestra he todo has lo done. que Él hace, And he will show him y le greater works mostrará than these, obras mayores so that you que may be está amazed. para su asombro.
For just as the Lo mismo Father que el raises Padre up those who resucita a sleep, los muertos y le da vida, also does the así Son también el give Hijo da life vida a to los que whomever quiere. he wishes. Nor does the Porque el Father Padre judge no anyone, juzga a but nadie, he has given all sino judgment que ha to the Son, confiado al Hijo el so juicio that de todos, all may honor para the que Son todos just honren al as they Hijo honor the como Father. honran al Padre. Whoever does not El que honor no the honra Son al Hijo, does not honor the no Father honra who al sent him. Padre que lo envió. Amen. Amen. I say to Se you, lo aseguro. whoever hears my Quien word escucha mi palabra in the one who y sent me cree al que me envió, has eternal life posee la vida and will eterna not come y no, into y no condemnation, será condenado, but has passed porque ha from pasado death ya to life. de la muerte a la vida. Amen. Amen. I say to you, Les the hour is aseguro coming and is now que llega la hora when y ya está dead aquí, will hear the voice en que los of the Son muertos of God, oirán la voz del Hijo de and Dios, those who y hear los que hayan will live. oído vivirán. For just as the Porque Father has igual que life el in Padre himself, dispone de la so vida, also he gave to así the ha dado Son también al the Hijo possession of el life disponer de la himself. vida. And he gave him the Y, power to y exercise le ha dado judgment potestad because de he is the juzgar, Son of porque Man. es el Hijo del Hombre. Do not be amazed at this, No le because the sorprenda hour que is venga la coming in hora which en que all los que who are están in en the el tombs sepulcro will oirán hear su voz, his voice and will come out. los que And hayan those who have hecho done el good bien to the resurrection saldrán of a life, una but resurrección de those who vida, have done no los que evil hayan hecho el to mal the a resurrection una of resurrección condemnation. de condena. I cannot do anything on my Yo no own, puedo hacer nada por mí mismo, and my según judgment is le sure, oigo. Juzgo y mi because I juicio do es not justo, seek my own porque no glory, busco mi but the voluntad, will of him who sino sent la me. voluntad del que me envió. Verbum Domini. It's worth noting that this section of Isaiah chapter 49 is part of Vale la section pena of Isaiah indicar que esta that sección was del written capítulo 49 de right Isaías around the year es una porción de Isaías 540 escrita BC. alrededor del año 540 This is a time antes de Cristo. when the people Es una are época in en la exile. que el pueblo In se Babylon. encuentra en They've exilio been taken en in Babilonia. 598 Fueron llevados ahí en el año BC, while 598 Judah was antes de taken as Cristo, hostages, basically. mientras que la And élite en then Judá again, fueron tomados como rehenes, básicamente, was y el sent resto del into pueblo exile in fue Babylon by enviado al the exilio en southern Babilonia en el año Galatians, 587, when 11 años más tarde. Jerusalem was Y destroyed. fue entonces cuando Jerusalén fue destruida por los babilonios. They'd been in exile for 50 years or so. Habían estado en exilio durante más o menos 50 años, algunos de ellos, y había algunos que aún It recordaban was like in Israel. cómo era And en Israel. now the Y king of the ahora Persians el rey de is los about to persas destroy está a the punto Babylonian de Empire. destruir el And was imperio traveling babilonio. across the Middle East. Estaba barriendo por He todo moved el all Medio the way to Oriente, what's now Turkey, subió hasta lo que hoy en día es got over Turquía, to the western tip, and cruzó then came back hasta el down. área occidental de And Turquía y luego sure enough, regresó hacia el the sur next year or y por so, seguro el año by siguiente, más o menos, 539, en el año actually 539, conquistó Babilonia. opened the gates and let him in De hecho, abrieron because las they puertas y so lo dejaron entrar disgruntled. porque estaban tan ah, So descontentos con su he would propio be the rey. one to set them free. Y él sería el que But they les didn't daría see that libertad. when Pero you ellos think no about lo veían en ese this entonces. very Y large, cuando uno se successful pone a army pensar en led este by gran an ejército extremely tan popular exitoso, general, so liderado por popular un that when he general conquered other people, tan popular que the other cuando armies conquistaba otros followed pueblos, him too. los otros He was ejércitos able lo to seguían convince también. his Era enemies capaz to de follow him convencer a sus because enemigos a que he lo was the siguieran, kind of leader porque era that el they had tipo de líder also que la gente respected. les decía sí, And so yo lo voy a seguir. you don't know though if you're Pero, sin living embargo, in a doomed uno city, are you going to die? no sabía si uno estaba Will a you be punto de among morir those who get en la slaughtered? ciudad, si uno estaba a At punto this de point, they ser didn't uno know. de los que iban a ser acuchillados. En ese And momento no sabían. throughout this chapter, Y a lo largo de este the Lord capítulo, is el speaking Señor to
está hablándoles a su siervo. There are four of these hymns of the Hay 4 de estos himnos This is the del siervo del second. Señor. Este es el segundo himno. And it tells them in the first Y les dice en los primeros 7 versículos de este capítulo que Él va a ser el que llevará la palabra de Dios al pueblo. here you see Pero something aquí vemos algo diferente. addressing the servant. Él está dirigiéndose al siervo y le dice, en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Given you as a covenant to the people. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo. Leemos este pasaje durante Cuaresma Apply porque songs of the servant. aplicamos estos cantos del siervo a Jesucristo. He is the Él servant es of the el Lord. siervo del Señor. There are many others who Hay serve muchos the otros prophets que han themselves servido al Señor, los profetas mismos, por seguro, and just rulers y and just gobernantes justos y maestros but justos this is también sirvieron al Señor. towards Christ. Pero esto es algo que señala a ese Cristo y es la forma en que lo hemos entendido a lo largo de los siglos. Where he says, I've kept Piensen acerca de la siguiente línea, donde dice, yo te formé to the y people. te he destinado para que seas alianza del pueblo. Normalmente, una alianza es un acuerdo que la gente celebra, ¿verdad? Esos son los 10 mandamientos. Part of the covenant. Es And it parte de una establishes a alianza y relationship. establece una relación. Pero aquí el siervo va a hacer la alianza. Él va a hacerla. Hay un lugar muy importante en donde esto cobra vida y es en la última cena. En la última cena, Jesús, el siervo del Señor, quien cumpliría también los siguientes, el siguiente canto del siervo. De hecho, vamos a leer los primeros versículos de este el martes de la Semana Santa, por eso lo saltamos el día de hoy. Y luego leeremos el tercer canto del siervo el miércoles, que es el capítulo 51, donde habla de que él es abofeteado y escupido. Y luego el último lo leeremos el Viernes Santo, porque habla acerca del siervo sufriente, que muere y sufre por nuestros pecados y para nuestra sanación. Pero esto es muy crucial, donde dice, te he destinado para que seas alianza del pueblo. Es en la última cena que esta profecía crucial cobra vida, cuando el Señor toma el cáliz y dice, este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna. Una de las razones por la que esto es tan esencial que entendamos es que los profetas Ezequiel y Jeremías les habían dicho al pueblo en el exilio. Bueno, primero Jeremías hablaba en los años 590 en Jerusalén y les dijo al pueblo de Jerusalén, ustedes han quebrado la alianza, se acabó. Ezequiel fue una de las personas que fue al primer exilio en el año 598 y él le estaba diciendo al pueblo ya en Babilonia que la alianza había sido rota, que se había terminado. Pero luego los dos proclaman que habría una alianza nueva. Es ahí de donde proviene todo ese sentido al final de este pasaje, donde dice, oh Sión, el Señor me ha olvidado, y el Señor dice, nunca te olvidaré. Olvidarse es metafísicamente imposible para Dios. Dios no puede olvidar. Nosotros sí, tenemos mentes limitadas. Él es verdaderamente eterno y nunca puede olvidar, porque para Él nada está en el pasado, todo siempre está en el presente. Así que incluso lo que llamamos el pasado permanece presente para Dios. Es su naturaleza, así que no puede olvidar. Pero
por seguro no olvidará a Israel. Él ama a Israel. E incluso dice, "A- aunque hubiera una madre que se olvidara de su hijo, yo nunca me olvidaría de ti". Así que el pueblo que vive en este exilio sabía que los profetas Jeremías y Ezequiel habían dicho que la alianza se había terminado y se sentían quizás abandonados. Y tenemos que prestar atención a esto porque muchas veces las personas se sienten abandonadas por Dios en diferentes momentos y a menudo lo que parece ser un abandono de parte de Dios, que Dios nos ha olvidado de alguna manera, es un sentimiento de que no veo cómo Él me está ayudando en situaciones difíciles. La vida es difícil y nos metemos en situaciones difíciles y nos parecen así, pero noten aquí en este pasaje cómo Él les llama a que recuerden su éxodo de Egipto. Él les está diciendo a los prisioneros, aquellos en la oscuridad salgan, o sea, los que están en celdas oscuras pueden salir. Son las personas más vulnerables, no pueden hacer nada por sí mismos si están en prisión, pero ellos han de salir y han de atravesar el desierto y no han de quemarse, igual que sucedió con el Éxodo, y que Él ha de darles manantiales de agua, igual que en el Éxodo. Les sacaré de los confines del mundo, Sahin, lo que hoy en día es Asuán en el sur de Egipto, donde está la primera catarata del Nilo. Todo esto Él los traerá de regreso y lo hará como el Éxodo. Y la razón por la que quiero mencionar esto junto con ese texto es que el pueblo de Israel estuvo en Egipto durante 400 años. Nunca escucharon de Dios. Ningún profeta surgió. Parecía que habían sido abandonados. No habían escuchado nada. Y es difícil pensar, pero ¿por qué sería eso? La línea de que el Señor dice acerca de Egipto, que ese es el horno, el lugar de la esclavitud es el horno. ¿Por qué un horno? Hay una purificación. Y en cierto sentido, cuando miramos hacia atrás es difícil verlo. Cuando uno está en medio de los problemas, es realmente difícil de ver. Pero cuando uno mira hacia atrás, uno puede ver el pueblo de Israel que había estado en Egipto durante esos 400 años. De hecho, estuvo a salvo. Si hubiesen permanecido en la tierra prometida, que estaba llena de cananeos, habían estado involucrados en las pequeñas guerras que constantemente sucedían en ese país a medida que una tribu luchaba contra otra. Habían guerras constantes y al estar en Egipto, donde quizás terminaron como esclavos, pero terminaron de hecho siendo protegidos de la aniquilación. Egipto era una sociedad estable, no había nada más acerca de Egipto, pero eran estables y mantener las cosas en buen orden. Eso es lo que más les importaba, tener buen orden. Y alababan al Dios del orden. Eso era esencial para ellos. Y durante 400 años la gente pudo desarrollarse, convertirse en un pueblo, hasta que el Señor envió a Moisés y lo sacó. Solamente lo podemos ver cuando miramos hacia atrás, no lo podemos ver cuando están en medio de eso, por seguro. Pero este es un buen modelo para que nosotros entendamos, así como el pueblo que vivía en el exilio era un lugar seguro y tranquilo. Algunos incluso prosperaron mientras estuvieron en Babilonia, hasta que llega la salvación. Y el hecho de la salvación de parte de Ciro, que lo vio como una amenaza, pero en medio
de toda esa larga espera, Dios ha de venir y dar dirección. Y cuando uno mira hacia atrás, uno puede ver y decir, oh, las cosas salieron bien al final. Have a salvation and a next stage of my own Funcionó para que el pueblo pudiese llegar a su siguiente etapa, una etapa de salvación que en ese momento no eran capaces de ver. No creo que eso es diferente de las vidas de la mayoría de nosotros como individuos. Hay muchas cosas por las que las personas atraviesan, no son capaces de ver cuando se encuentran en medio de los problemas, what the Lord is doing. And lo que el Señor está haciendo y ese plan a largo plazo sencillamente no podemos ver y a veces nos sentimos abandonados. reminds us Esto that the Lord nos recuerda has this que el Señor tiene ese plan a largo plazo, parte del cual era, así como en Egipto, purificar al pueblo de Israel y mantenerlos a salvo. Aquí en Babilonia hubo una purificación. Finalmente their desire superaron for the other su gods. deseo por los otros los otros dioses. Recuerdan a menudo, recuerdan cómo en el Antiguo Testamento, cuán a menudo los profetas los criticaban por rendir alabanza a otros dioses. Realmente lo superaron, But it's hard to see in the pero midst es difícil ver cuando uno se encuentra en medio de la purificación. later could they understand. Únicamente más tarde fueron capaces de entender. All of us to examine our lives. Y para todos nosotros, que examinemos nuestras vidas This open y que mantengamos en mente the Lord esa, has made ese versículo del comienzo, a de que el covenant Señor with us. hizo de Jesús He is una the alianza con nosotros. Él es la alianza. that we come En su to sangre, receive at this altar. nosotros venimos a recibirla en este altar. Because he Y is que como Él es Dios, como Él personifica esa alianza, and we can receive y nosotros podemos recibirlo, this is often what we have to a remind menudo esto es lo que tenemos que recordar, that ultimate servant que of the Lord ese siervo is there del Señor to be está with ahí us para estar con nosotros cuando nos sentimos abandonados y puede estar con nosotros porque incluso en la cruz Él ha de gritar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquel que es la alianza está ahí con nosotros en momentos de dificultad, en momentos de abandono y sufrimiento. and we can also trust Y that también just as podemos the Lord confiar will never que así forget us como el because of Señor this nunca ha de olvidarnos por esta alianza with him, que so tenemos con also Él, we de la will misma one day forma, be raised también up hemos de creer que algún día resucitaremos as y que all todo abandonment and lo cruelty que vimos como abandono y problemas será algo good que we Él, could not have del foreseen. cual Él saca un bien, del cual nunca hubiéramos podido anticipar, pero luego miraremos atrás y diremos, ah, eso es lo que estabas haciendo, Señor.